En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. 1:07 y realmente contentos de poder encontrarnos con todos ustedes, con la comunidad psicológica, con los oyentes de Radio Libertad a esta hora, todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde en el programa Psicotema Perú del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Agradecidos con todos los que nos siguen todos los miércoles con diferentes temas de salud psicológica que lo hacemos con toda nuestra voluntad y buena intención de poder orientar a toda la comunidad en salud psicológica. Y hoy tenemos un programa especial porque ya estamos a días de celebrar el Día del Padre, un día muy importante para todos los que hemos estado viviendo también toda esta etapa de pandemia y que seguimos aún en ella y que tenemos muchos la suerte y la bendición de aún tener a nuestros padres con nosotros, y a quienes no, pues tenemos el grato recuerdo de los que hoy podemos hablar también en este programa especial, hoy miércoles 16 de junio del 2021. Y tenemos también a nuestros invitados que ya están desde temprano con nosotros. Les agradecemos por su presencia aquí en Psicotema Perú. Estamos con el psicólogo Luis Alfonso Vera Cruzado, a quien tengo el gusto y el agrado de tenerlo aquí nuevamente en el programa. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Jenny. Un fuerte abrazo para todos ustedes que nos están sintonizando en esta oportunidad. Gracias, doctor. Y tenemos a nuestro doctor, al doctor Segundo Chiroque. Él es miembro del Consejo Directivo Regional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, psicólogo clínico y del Servicio de Psicología del Hospital del Niño. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, Jenny, gracias por la presentación. Aquí próximos a la celebración del Día del Padre y en una situación bastante especial en nuestro país, para conversar un poco acerca del rol del padre en esta situación de pandemia. Gracias, doctor. Y permítame, antes de iniciar toda esta entrevista, todo este diálogo, en este programa especial por el Día del Padre, presentar también al doctor Luis Vera Cruzado. Él es psicoterapeuta, autor de libros conocidos como Lo terrenal y el paraíso, y el libro Bien Criados, el cual nos interesa mucho hablar un poco de su contenido. Un poco digo porque el programa, saben que los espacios son cortos, pero sería interesante poder dialogar sobre ese contenido, sobre los principales puntos del libro, de la orientación psicológica que da a las familias y a los padres, ¿no? Ya que el programa de hoy justamente es el rol del padre en tiempos de pandemia. Y bien, tenemos, por ser un día especial, este domingo, muchos psicólogos y psicólogas también quisieron aunarse a este homenaje que estamos dando desde aquí, desde Psicotema Perú, por el Día del Padre, y que el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao también lo está haciendo porque viene preparando actividades en favor de despertar este valor a la paternidad en estos tiempos de pandemia. Tenemos actividades muy importantes que están publicadas en la página de Facebook, como son la lotería virtual. Luego al final haremos un recordatorio de las fechas y de lo que se va a realizar. Así que tenemos un video de parte del programa Psicotema Perú, donde los psicólogos muestran sus afectos en este día. No todos son padres los que salen ahí, sin embargo, ellos hacen extensivo el saludo para sus colegas y para sus padres, obviamente. Bien, vamos a escuchar este video y a verlo también a través, recordamos que estamos en el Facebook Live, en vivo, en el Colegio Psicólogo de Lima y Callao. No hay nada más maravilloso en la infancia que la protección de un padre. Saludar honorablemente a todos los padres
que conforman el ilustre Colegio de Psicólogos CDR1 Lima Callao. Su psicólogo Óscar Bedregal les saluda fraternalmente y les anima a seguir desarrollando y construyendo familias fuertes para una visión de país más humana. Feliz Día del Padre, psicólogos peruanos. Muy buenas tardes, queridos colegas. Los saluda la psicóloga Guadalupe Castillo. Estoy muy feliz el día de hoy, dejándoles un saludo muy especial a todos los colegas psicólogos que estamos por celebrar el Día del Padre este hermoso domingo. Quiero decirles que para mí es muy especial poder saludarlos y reconocer la importante labor que cada uno de ustedes realiza dentro de sus hogares y por supuesto en el acompañamiento de tantas personas que necesitan de nosotros. Que tengan un hermoso, maravilloso Día del Padre, que puedan disfrutar de la presencia de cada uno de sus hijos, no solamente hijos que han sido procreados por ustedes, sino los que ustedes también están criando y, ¿por qué no?, proyectos que aún tienen. Una bendición grande, un deseo fervoroso de que el mejor Día del Padre pueda ser celebrado con sus familias y un beso y un abrazo inmenso desde el fondo de mi corazón para cada uno de ustedes. Feliz Día del Padre, queridos colegas. Buenos días, mi nombre es Luis Raffo, soy psicólogo colegiado, especialista en gestión de talento, coach profesional. Mi saludo especial al Consejo Directivo Regional de Lima y especialmente, para la redundancia, a todos los padres, psicólogos profesionales. Mi abrazo fraterno y mi saludo por su trabajo, que por un lado como padres es importante y bandurianamente siendo modelos de vida y de desarrollo, pero también como profesionales, trabajando en esta situación pandémica que estamos viviendo. Mi abrazo especial y en conjunto con las mujeres psicólogas del Perú creo que podemos sacar adelante en nuestro país. Un abrazo fraterno, pasen en familia, cuídense mucho y siempre avanzando en nuestro desarrollo profesional. Muchas gracias. El día de hoy quiero enviar un enorme saludo a nuestros amigos, colegas, psicólogos por el Día del Padre. Quiero agradecer por la valentía, por las fuerzas que tienen, por seguir creciendo como profesionales, por seguir siendo grandes padres y construir una gran familia, y también por seguir ayudando a desarrollar esta gran y hermosa profesión como somos psicólogos. Quiero enviarles un enorme abrazo y desearles un feliz Día del Padre. Cuídense mucho. Hola, ¿qué tal? Les saluda Julio César Serna y en este Día del Padre quiero enviarles un cálido y afectuoso saludo para todos los papás psicólogos del Perú, especialmente para los papás psicólogos del Consejo Directivo Regional 1. Que esta celebración sea un renovado encuentro para quienes con afecto positivo, sabiduría, comunicación empática y sobre todo con la prédica del buen ejemplo, dan su mejor versión en la crianza y formación de sus hijos. Un abrazo afectuoso para todos los papás psicólogos del Consejo Directivo Regional de Lima. Feliz Día del Padre. Ahí estaba nuestro video especial, gracias al área de imagen y prensa del Colegio Psicólogo de Lima y Callao por hacer realidad todas estas propuestas creativas para poder homenajear justamente al padre en esta fecha. Y bien, para poder iniciar, mencionar que nuestros invitados ambos son padres de hijos ya jóvenes y bueno, es todo un proyecto de tener a nuestros hijos y hacer de ellos unas personas fuertes y maduras
de eso también vamos a conversar hoy día. Para empezar, doctor Luis Vera Cruzado, que es nuestro invitado de hoy, ¿cuál es el rol que usted ha visto, que usted está viendo? Porque nosotros continuamos en una época de pandemia difícil para todos, padres, madres, hombres, mujeres. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el quehacer del día a día del padre en estos tiempos? Si bien es cierto que existe una gran responsabilidad por parte del padre para asumir una tarea sustancialmente importante en la crianza de los hijos, es cierto que la situación actual, de alguna otra manera, quizás ha duplicado o ha triplicado esa responsabilidad, aunque se cree que por el hecho de estar más tiempo de repente en casa, por las circunstancias mismas de lo que se vive en la actualidad, aparentemente se considera de que se convierte en una ventaja. Efectivamente, se convierte en una ventaja en la medida de que asumamos adecuadamente la tarea y, insisto, el compromiso para con la familia, porque muchos padres continúan en casa, pero el tiempo también lo utilizan quizás en ver un poco más de televisión o en leer un poco más o en trabajar. Diferentes actividades que cotidianamente lo podríamos hacer si es que salimos a trabajar y regresamos al aspecto cotidiano. Entonces, romper esa cotidianidad aparentemente podría ser algo muy significativo. Sin embargo, la realidad nos invita a entender que es importante reflexionar sobre esto. Y el punto importante, aparte del compromiso, es estar atento a cada actitud, a cada palabra, a cada acción de nuestros hijos. Esa es la manera de poder interactuar adecuadamente, porque si nos descuidamos, probablemente no entendamos cuál es el mensaje que nos quieren dar ellos. Porque tenemos que tener en cuenta que el mensaje no solamente es verbal. Muchas veces el mensaje no verbal nos dice más de lo que nosotros esperamos en esa comunicación oral, ¿no? Sí, y doctor Segundo, hablamos de un cambio que ha surgido en esta época de pandemia, sin duda, porque ahora los padres tienen el trabajo remoto, muchos en casa, y pues se ha incrementado las horas de trabajo, aparte de las compras que se tienen que hacer, entre otros quehaceres. Esto como que dificulta un poco también la labor del padre en el sentido de pasar más tiempo con sus hijos, dedicarles el tiempo que deberían. Sí, las condiciones que estamos viviendo aún, ¿no? Ha hecho un cambio en lo que anteriormente se tenía como rutina de un papá, ¿no? Ahora en algunos hogares su presencia es más persistente, su cercanía es mucho más presente. Yo considero de que se sigue levantando esa gran figura de papá porque genera, no solamente para los hijos, sino para la familia, el criterio de seguridad, ¿no? Aun cuando las actividades las tiene que compartir laboralmente, yo creo que la sola presencia de papá en la casa hace que los hijos de alguna manera lo emulen, se identifiquen con él. Yo me niego a creer de que en nuestra sociedad se ha sufrido un confinamiento. Yo me niego a creer, porque las personas han quedado en el hogar, han quedado en el espacio que les genera seguridad, con las personas más importantes de su vida, y de alguna manera han tenido que compartir, han tenido que vivir esa convivencia, y de lo cual es el padre, de alguna manera con su presencia, sigue siendo el ejemplo, sigue siendo el elemento importante y que transmite de alguna manera en toda la familia, vuelvo a repetir, lo que es la seguridad. Es decir, el papá ahora, a pesar de que tiene más trabajo, también tiene una responsabilidad, digamos, moral para poder saber orientar, como lo ha debido tener siempre, ¿verdad? Desde que uno es padre,
tiene esa responsabilidad, pero ahora digamos que esto se ha incrementado, el padre siente la necesidad de mejorar en el aspecto emocional, ya que está todo el día con su hijo, ¿no? En muchos casos, doctor Luis Alfonso. En verdad no es fácil, es bastante complicado y complejo esta situación, porque estamos experimentando algo o estamos viviendo, como quisiéramos entenderlo, algo nuevo. Y bajo esa novedad, obviamente la inventiva tiene que estar más presente, porque ya no solamente la creatividad de poder interactuar en casa con tiempos diferentes a los que anteriormente se utilizaban. Entonces es importante tener en cuenta porque el hijo, ¿no? o los hijos en general también van a poder experimentar situaciones emocionales que afectan este espacio tan diferente que nos toca vivir. Entonces, cambiar esa estructura en la cual el papá asume en algunos casos una acción de ser buen padre, hacer una tarea fundamentalmente de responsabilidad, porque el buen padre es aquel que está solícito, siempre tratando de complacer aquellas cosas o requerimientos que los chicos o los hijos piden, especialmente en el aspecto material. Entonces, lo emocional tiene un componente muy, muy importante en la cual se requiere ese acercamiento, esa actitud que es importante para poder conciliar, conllevar esa coherencia, ¿no? Porque de papá decimos muchas cosas como que no hay que mentir, inculcar valores, y sin embargo nuestra actitud se compromete con una acción diferente a lo que cotidianamente a veces decimos. La coherencia es importante, más aún estando juntos, porque el hijo está viendo al papá qué es lo que está haciendo en el trabajo, dentro de casa, ¿no? Porque de repente se le dice, hay que ayudar a su mamá con las tareas de casa y él no lo hace. Entonces esa incoherencia también es importante tener en cuenta, y eso tiene que ver con la responsabilidad. ¿Cuán responsables somos dentro de casa para inculcar esos valores que tanto necesita nuestra sociedad? Gracias, doctor. Doctor Segundo, usted como psicólogo clínico y también seguramente en el hospital siempre hay atención psicológica tanto para hombres como mujeres, padres de todas edades. El padre sin duda en esta pandemia también ha sido afectado, él como persona y también obviamente como padre porque se debe también a una familia. Entonces, en ese caso, ¿cómo él está afectado, no? Y cómo poder ayudarle en cuanto a la parte emocional para que él pueda justamente afrontar todas estas dificultades que hay y situaciones realmente complicadas para muchos, como quizás la falta de trabajo, otros están con proyectos que no han podido concretar. Es bastante difícil la situación y no puede separar el ser padre, ¿no? Ni de ninguna de sus responsabilidades. Sí, no se puede negar de que han habido cambios para todos los elementos de la familia, ¿no? Pero quizás debemos recordar de que una de las cosas que cuando nosotros tratamos la familia o la consejería para niños, una de las cosas que más se quejan las familias es el factor tiempo. Los padres o la mamá tenía que salir de casa, hacer un viaje y regresar muy tarde, regresar en la noche, casi se transformaban en padres periféricos. Hoy hay que verlo como la gran oportunidad, el acercamiento que tienen los padres, ¿no? En esos afanes laborales que se centran en la casa y el deseo de compartir con la familia, yo creo que se está levantando como la gran oportunidad que antes no se había dado con esa solidez que algunos lo requerían. Es el compartir, el convivir, el estar cercano en muchos horarios en el hogar con los hijos, así sean pequeños.
yo creo de que ha sido una gran experiencia para canalizar, para crear, para solidificar sentimientos que muchas veces eran muy débiles. Muchos hijos se quejaban de la presencia de los padres por los horarios largos, ¿no? Y muchos padres deseaban esa cercanía de los hijos y a veces no les era posible por las recargas laborales. Si nosotros vemos esa gran oportunidad, nos viene a enriquecer. Yo sigo pensando que ese impacto psicológico que debería haber sido mucho más por haber mutilado la sociabilidad, por haber roto de repente las visitas que eran rutinarias en las familias, yo creo que se ha menguado un tanto porque nuestra sociedad no ha respondido con esa severidad, sino de que hemos sabido soportar esas ausencias, esas situaciones que nos han golpeado, y estamos viendo que los niveles de ansiedad, los niveles de estrés han sido un tanto moderados, ¿no? Han sido un tanto minimizados en el sentido de su expresión, porque tenemos familias, y nuestra sociedad se caracteriza porque los elementos de la familia son afectivos, son amorosos, no es como otras sociedades mucho más frías, mucho más distantes. Entonces, sí lo veo yo de una manera positiva, de que esa cercanía ha generado solidez, ha generado nuevas experiencias que han salido beneficiados tanto los hijos como los padres. Gracias, doctor Segundo. Hay una realidad de la cual no somos ajenos todos, ¿no? Que son los padres separados, ¿no? Padres que no están con sus hijos por diferentes razones, pero sabemos que hay una buena estadística de padres separados justamente por relaciones de pareja, ¿no? Y que ahora en la pandemia, si antes tenían problemas quizás para poder visitarlos, justamente por el tiempo, desde cuando nos hablaba el doctor Segundo, el tiempo, el trabajo, pues ahora con la pandemia y en los primeros meses del año debe haber sido terrible, ¿no? En 2020, cuando todos estábamos en cuarentena, ¿no? ¿Cómo es que ustedes han visto como psicólogos, doctor Luis Alfonso, esta situación de estos padres separados, ¿no? Y cómo es que ellos podrían ayudarse para poder justamente ver a sus hijos y no tener quizás este sentimiento de culpa, ¿no? De no poder verlos por las dificultades que tenemos, ¿no? Es importante e interesante el detalle que planteas, Jenny, porque somos conscientes de que en los últimos años las familias se han ido disgregando sustancialmente. Tenemos reportes en la cual la información nos hace entender que cada vez hay mayores padres que se separan. Sin embargo, tenemos un elemento importante que es la tecnología. Si bien es cierto que los seres humanos en general requerimos el afecto, la atención, el estar presente físicamente, sin embargo, las nuevas generaciones también están inmersas en el comprender mucho esta situación de la tecnología y utilizarlo. Esta herramienta tan importante es valioso, ¿no? Y probablemente puede haberse incrementado ese contacto entre padres e hijos. Lo que sucede es que también hay que tener en cuenta que en cualquier situación, cuando nos viene las situaciones en demasía, es difícil controlar o manejar. Entonces los tiempos también son importantes. Cuando teníamos menos tiempo, quizás podríamos administrar mejor ese contacto con los hijos. Sin embargo, la clave, ya sea para una u otra circunstancia o diferentes situaciones, es tener en cuenta la comunicación. Y la esencia de la comunicación nos invita a entender lo que es la empatía. Entonces, el ser empático, en este caso que planteas, en ponerme el papá porque de repente no está en casa por circunstancias diversas, de repente por trabajo, qué sé yo. Entonces, esta situación también es importante, tener esa característica de comprender las condiciones en las cuales
no solamente los hijos están con su madre o si no de repente con otro familiar, sino qué es lo que los hijos requieren en cuanto a tiempo, afecto o fundamentalmente escucharlos, ¿no? Porque muchos hijos a veces se quejan de que dicen mi papá o mi mamá no me escucha, porque el momento y el espacio en la cual se requiere que nosotros escuchar a nuestros hijos es en el momento en que ellos están dispuestos a hacerlo. El grave problema es de que nosotros estamos esperando que ellos acepten nuestro tiempo. Pero también es importante ponerse en el lugar de ellos para saber, porque también ellos tienen ocupaciones, se contactan en el colegio, se contactan con sus compañeros, o de repente están buscando alguna información, o están viendo alguna actividad dentro de casa, o ayudando también de repente a las tareas dentro del hogar, etcétera, etcétera, que cosas que se pueden presentar y hechos, ¿no? Desarrollar de repente la música, desarrollar la repostería, desarrollar cocina, aprender nuevas técnicas de repente de dibujo o de pintura, etcétera, etcétera, que es posible, o tejido, tantas cosas que se pueden hacer dentro de casa. Para eso, obviamente, es importante que papá y mamá, especialmente el padre que puede estar dentro de casa o fuera, tenga la posibilidad de plantear alternativas, darle algunas sugerencias que de acuerdo a los intereses, a los gustos o a los deseos, también el hijo los pueda asumir. Entonces, el tiempo, la comunicación y el espacio es importante. Y eso es valioso tomar en cuenta tanto para uno que es adulto, como para los chicos, ya sean jóvenes, sean niños, en las condiciones que ellos se encuentren, porque si son jóvenes, de repente están en la universidad y tienen que cumplir algunas tareas propias de los estudios, ¿no? O sea, adecuarse a las características y a las condiciones de nuestros hijos. Eso es importante, porque cada hijo es diferente y cada uno de ellos asume tareas también diversas. Ese es el punto fundamental a tener en cuenta con lo que es la comunicación, porque no lo escuchamos, lo hablamos, pero entender la comunicación es bien difícil para poder comprender el aspecto empático de ese contacto entre padres e hijos, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Segundo, la relación del padre en relación a, digamos, en épocas estamos hablando de épocas antiguas, le podríamos denominar, es diferente a la relación del padre y los hijos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, anteriormente había cierto distanciamiento, diríamos, en la comunicación con los padres, o quizás una confianza, una mayor relación directa. En cambio, ahora la ventaja, podríamos decir, es que el padre es más amigo de los hijos, porque bueno, hay una orientación también mayor respecto a la crianza, entonces hay padres que realmente quieren mejorar y entablan mejor comunicación con ellos. Me gustaría, doctor Segundo, que nos mencione, que nos explique ventajas y desventajas que había en, digamos, la crianza antigua con la crianza actual, ¿no? Con la relación de padres e hijos, ¿no? ¿Qué es lo que nos favorece más como padres, ¿no? Sí, tenemos que reconocer que existe una gran diferencia entre las generaciones anteriores y las presentes, ¿no? Hasta hace 45 años atrás, los padres eran más directivos, sabían jerarquizar su autoridad y al hijo le daban lo que exactamente le correspondía a su condición de hijo, ¿no? Quírase o no, esa rigidez, ¿no? Esa verticalidad que venía de la autoridad paterna, tenía una formación que para ese entonces, ¿no? No desestimaba en patologías o no era propicia para severos comportamientos que hoy día se ven, ¿no? Ha pasado el tiempo y ha habido una masificación de conocimientos, ha habido una amplitud de tolerancias y que los padres jóvenes hoy en día, yo creo que hasta han descuidado el criterio de autoridad. No emergen ellos como los que señalan, como los ejemplos, y esa gran tolerancia que le dan a los hijos han hecho de que sucumben en su autoridad.
A mí me parece de que ese es un gravísimo riesgo porque se ha mellado el respeto, esa consideración que tenían los hijos de afecto, de amor hasta los padres, y han comenzado desde muy pequeños a enfrentar la autoridad. Y eso, de alguna manera, lo han expandido al colegio y lo prolongan a la sociedad. Créame que es muy duro tener que aceptar que los grandes trastornos de que tienen hoy en día los jóvenes comienzan con una desobediencia en el hogar en los primeros años. Comienzan con poca consideración que tienen los padres. Pero eso se debe a esas fisuras que se dan al interior del hogar. Sí hay una gran diferencia, y yo creo que el gran riesgo es de que si no tomamos, ¿no?, lo que es lo básico, lo que es el criterio de autoridad de los padres, ¿no?, tomando en cuenta las nuevas orientaciones, tomando en cuenta los mejores consejos modernos que se tiene, pero el saber respetar lo que es un papá y también la consideración de lo que es un hijo, yo creo que estamos nosotros enfrentando a toda una debilidad que es nuestra realidad, ver cómo los procesos en los jóvenes adolecen de mucha inmadurez, adolecen de precipitadas decisiones, que a veces muy bien se podrían evitar cuando de alguna manera rescatando lo clásico, rescatando lo antiguo, se podían haber dado hoy en día. Yo creo que la combinación, ¿no?, la combinación de esos preceptos que nuestros abuelos o nuestros padres nos legaron, yo creo que muy bien se pueden aplicar acá para no tener unas generaciones que van directo hacia fracasos, van directo hacia decepciones, que van directo hacia cosas que de alguna manera hacen una sociedad caótica, ¿no? Gracias, doctor Segundo. Doctor Luis Alfonso Vera, me gustaría que también nos dé una orientación o mayor alcance sobre este punto, ya que usted es autor del libro Bien Criados. Y bueno, el libro tiene los objetivos seguramente de poder mejorar la convivencia entre padres e hijos, sea padre, madre. Y me gustaría que nos hable un poco más de esto, doctor. Curiosamente, Jenny, lo que hace referencia es importante porque más de una vez escuchamos decir algunas personas que se refieren a los niños, dicen especialmente, ¿no? O hasta los jóvenes, ¿no? Este chico, dicen, o este niño, este es un chico malcriado, dicen, ¿no? Y lo dicen así con una casi precisión, con una cirugía específica. Entonces, cuando preguntamos al adulto y le decimos, y señora, señor, disculpe, le dice, este joven o este niño, ¿quiénes son sus padres, no? Y ellos, pues, obviamente se sorprenden y dicen, bueno, soy yo. Entonces, debemos pensar, analizar, reflexionar y entender que esa casi sociedad esquizoide se traslada hacia nuestra propia familia porque nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos mal criando a nuestros hijos. Entonces, hacer referencia a la importancia de los límites a temprana edad nos va a permitir a nosotros entender que el respeto y la consideración fundamentalmente relacionado a la responsabilidad, porque la responsabilidad no solamente de papá y mamá, sino también la responsabilidad es de los hijos, porque el ser humano en general tiene que asumir responsabilidades desde muy pequeño. Entonces a veces no se entiende, porque se traslada esto con lo que significa, por ejemplo, los derechos, y los deberes quedaron de lado. Anteriormente, la educación, si bien es cierto, había un radicalismo en cuanto a los deberes, si es cierto, en estos últimos tiempos nos olvidamos de los deberes y hablamos solamente de derechos, ¿no? Derechos del adolescente, derechos del niño y derechos por todos lados. Y las responsabilidades, los deberes, ¿dónde están? Y esto también conlleva asumir una tarea de una responsabilidad ciudadana, porque el ciudadano no solamente espera recibir de la sociedad, sino también uno también tiene que
compartir, tiene que dar a la sociedad, porque es la reciprocidad en la convivencia. La convivencia no solamente es esperar, porque también ahí existe una desarticulación, si queremos llamarlo muy sutilmente, en lo que significa el amor, porque el amor no solamente es dar, dar, dar y no recibir nada a cambio. Por eso es que el compromiso conlleva que tanto el hijo o el padre tenga que asumir una tarea. Y si bien es cierto que muchos dicen que es suficiente con que el hijo estudie y tenga buenas notas, tampoco no es suficiente, porque la vida no es nada suficiente. La vida día a día nos requiere, nos pide, nos solicita, y ahora con mayor razón somos conscientes que nos invita a cada vez ser más innovadores. Ya no creativos, porque la creación ya está dada. La innovación es modificar, adecuarnos a las circunstancias y a los momentos. Y eso es lo que nosotros como padres debemos tener la responsabilidad, y esa es la crianza buena, saludable. Porque también lo mencioné inicialmente y quiero insistir en esto. Confundimos un buen padre con un padre responsable. El buen padre es muy complaciente y el padre responsable justamente pone límites e invita a pensar, e invita a su hijo a entender las cosas por el lado positivo o el lado negativo, y tomar decisiones en base a nuestra propia conveniencia, no solamente personal, sino también familiar y social. ¿Por qué? Porque esta conjunción, esta unión, esta interacción, este complemento es lo que conlleva a la solidez de la personalidad. Porque con esto de que nos vienen insistiendo con que la igualdad nos confunden. Y en verdad todos somos diferentes. Los hijos también son diferentes. No podemos criar al hijo mayor de las mismas condiciones que al hijo menor. Entonces, pero porque cotidianamente los papás dicen, o papá o mamá dicen, bueno, yo he criado a mi hijo igual, y eso tampoco no se da, no se puede, y tampoco es saludable, porque las características, las necesidades, las condiciones y las edades también son diferentes. Así sean gemelos o así sean mellizos, tienen necesidades diferentes. Entonces, ese entender, ese comprender, ese analizar, ese pensar, ese reflexionar es lo que nos va a dar las herramientas adecuadas para criar lo mejor posible a nuestros hijos, porque siempre nos vamos a equivocar. La idea es equivocarnos cada vez menos. Y esto es lo que permite tener hijos bien criados, porque cuando nos equivocamos cotidianamente y cometemos los mismos errores que de repente nuestros padres también cometieron o nuestros abuelos también lo hicieron negativamente, porque aquí viene otro detalle que se escucha cotidianamente. Como yo sufrí, como yo no tuve, como yo viví carencias de niño, ahora quiero que mis hijos no tengan esa mala experiencia. Y no se dan cuenta de que probablemente esas experiencias que vivieron en aquella época fueron lo suficientemente saludables para que ahora sean padres de bien y sean responsables y se comprometan lo mejor posible con la familia, no solamente como proveedores, porque anteriormente, por ejemplo, era muy limitado la ropa de marca, las zapatillas de marca o los autos de alta gama, era diferente. Entonces, esos cambios que ahora vivimos, incluso los celulares, ¿no? Vemos niños o adolescentes que tienen un celular con características tecnológicas mejor que el papá o la mamá. Obviamente que se entiende de repente bajo que el saber y el conocer mejor el manejo del celular, pero eso les corresponde a un proceso. O sea, el proceso conlleva a un paso y cada paso nos invita a pensar cada momento. Yo no puedo ser gerente sin haber estudiado de repente o haber leído o haber tenido una experiencia mínima, ¿no? Entonces, que los invitamos a nuestros hijos a tener posiciones o estados que todavía no les corresponde sin haber asumido una actitud de aprendizaje. Y el aprendizaje también es dolor. Y el dolor, aunque nos parezca mentira, nos invita a entender mejor para evitar el sufrimiento, porque son dos cosas diferentes. Y si no los invitamos a nuestros hijos a sentir el dolor, probablemente a una edad diferente, más jóvenes o adultos,
ya no van a sentir el dolor, sino van a sufrir. Y eso es muy, muy, muy penoso. Y eso es, justamente conlleva situaciones críticas emocionalmente. Ok, doctor. Gracias, doctor Luis Alfonso. Doctor Segundo, en este punto quisiéramos detenernos porque es muy importante, ¿no? En la buena crianza de nuestros hijos. Y el padre es conocido como el proveedor, como también nos mencionaba el doctor Vera. Siempre ha tenido esa figura, ¿no? Como el proveedor, pero ahora, felizmente, ya con los años ha ido cambiando, ¿no? Ha mejorado. Qué tan importante es justamente mejorar esta imagen que tenemos del padre y que lo demuestre, ¿no? Con acciones, que no solamente se preocupe por proveer precisamente de todo lo necesario y más a los hijos de hoy, que a veces son más exigentes que ayer. Entonces, cómo mejorar esta figura del padre ya dentro del hogar, en la parte ya más de la parte emocional, la parte de inculcar los valores, de preocuparse más por los hijos, no solamente en relación a darle todo lo que él necesite o lo que la sociedad a veces nos invite o nos influya a que mi hijo necesita tal o cual cosa para ser exitoso, por ejemplo, ¿no? Y olvidar de repente lo tan importante, los valores, la simpleza de la vida, que es el compartir con un padre, como una cena, como un juego, cosas que son inolvidables para los hijos y que los llevamos con nosotros. Sí, qué bueno conversar en estos días próximos al gran rol de que tiene el padre, ¿no? Qué bueno conversar esto porque tenemos que entender bien, ¿no? Y llevar para el futuro esa frase que nos alcanza Luis Alfonso, de bien criados. Bien criado, yo creo que debemos hacerlo nosotros una repetición continua, porque es nuestra tarea incluso como profesionales en la orientación que siempre damos. Bien criado significa la responsabilidad, ahora que estamos viendo de los padres, para dar un ejemplo, porque se ha deteriorado mucho eso en un afán de bienestar, en un afán de cumplir con caprichos incluso. Se ha arriesgado mucho lo que significa esas consideraciones de respeto que se tenía antes en los hogares. Bien criado nos orienta a retomar esa jerarquización paterna y que de alguna manera debería ser parte de nuestra consejería profesional. Yo les quiero ilustrar con un ejemplo de que anteriormente, 40 o 45, 50 años atrás, el padre le decía a su hijo cómo saludar, ¿no? Venía un tío y le decía, hijo, se dice buenos días, tío, o buenas tardes, tío. Y el hijo nunca lo olvidaba. Y era un modelo porque el padre le enseñaba. Hoy en día, el hijo ve venir a su tío y le pasa la voz. Le dice, tío, no está saludando, le está pasando la voz. Entonces, si ustedes vieran esa diferencia entre pasar la voz y saludar, yo me quedo con lo anterior, saludar. Porque era un ejemplo que los padres estaban muy solícitos a enseñar. Hoy en día no se tiene eso. Y vayan a ver cómo son las familias ahora, ¿no? Si solamente tenemos como un ejemplo ese solo hecho, imagínense ustedes todo lo que conlleva de repente la dirección que tenían los padres anteriormente y que hoy la han debilitado mucho los jóvenes padres. Entonces sí hay que tomar en cuenta, y por eso le digo que esa frase de bien creado nos tiene que acompañar siempre, porque como orientadores tenemos que ser los que dirigen, los que acompañan, los que enseñan y ejemplarizan una actividad que los hijos deben tomarlo, pero por nuestra propia condición de padres tenemos que volcarlo, tenemos que pedir que ellos lo practiquen. Yo creo de que sí, esa diferenciación se está dando y nos corresponde a los psicólogos, nos corresponde a los orientadores, ¿no? Rescatar un poco de lo que anteriormente se daba para tener una sociedad mucho más saludable.
Gracias, doctor. Claro, si bien este programa es un homenaje al padre, pues terminamos hablando de los hijos, ¿no? Porque un padre se debe también a sus hijos, es parte de su proyecto, y bueno, es lo que yo siempre digo, ¿no? Es el mejor proyecto de vida que podemos tener nuestros hijos. En función a eso, doctor Luis Alfonso, usted hablaba del buen padre y el padre bueno. Recuerdo mucho que eso siempre nos orientaban en las escuelas de padres, que yo solía ir cuando era presencial y cuando mis hijos eran más pequeños, y de verdad que lo recuerdo con mucho aprecio porque aprendí mucho, espero haber aprendido mucho. Muy importantes esas escuelas de padres. Y aquí el colegio también lo viene haciendo, ¿no? Con los diferentes colegios, que tenemos un programa justamente de prevención de la violencia familiar y feminicidio, con los colegios de distrito donde hay mayor incidencia de estos casos de violencia. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos aprender. Y ahí en esa escuela me decían, el buen padre, bueno, lo que usted hizo referencia, doctor Alfonso, es el complaciente, el que dice sí a todo, el permisivo, ¿no? Que da la libertad total, sin límites. Y el padre bueno era pues, el responsable, ¿no? El que inculca los valores, todo ello. ¿Y por qué si lo sabemos todo eso muchos, quizás no todos hayan tenido esa oportunidad de asistir a una escuela de padres, y aparte que los padres no nacemos aprendiendo a ser padres? ¿Por qué se da en la actualidad de que el padre muchas veces, y madre también, pero en esta ocasión estamos hablando de los padres, se preocupan más por ese tema de que el hijo vista bien, que tenga las mejores zapatillas, de que esté en la mejor universidad, en el mejor colegio, o sea, dando mucha prioridad quizás a la parte económica? Bueno, Jenny, fíjate, en realidad no es malo que tengan lo mejor. Aquí lo que se trata es de entender los conceptos que a veces se plantean y se intenta manejar. Por ejemplo, una cosa es lo que necesita el hijo y otra cosa es lo que quiere el hijo. Son dos cosas completamente diferentes. Y ahí viene la confusión. El hijo necesita comunicarse, sí, con un celular, y un celular que de repente esté en condiciones adecuadas, suficientes, no de alta tecnología. Entonces, ¿cuánto necesita? Y otra cosa es cuánto quiere. Y esto también es fácil de poderlo invitar a la reflexión, porque uno como padre también le puede decir, mira, hijo, yo también quiero de estas cosas, pero no las necesito. ¿Cuántas cosas yo quisiera tener? ¿Cuántas cosas quisiera hacer? ¿Cuánto tiempo me gustaría estar más contigo? ¿Cuánto tiempo me gustaría estar de repente o tener más éxito en las actividades laborales? Pero una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que uno necesita. Tan igual cuando se confunde la libertad. Uno cree que la libertad es hacer lo que se le da la gana, y eso no es así. La libertad conlleva respeto, la libertad conlleva consideración, la libertad también conlleva ponerse en el lugar del otro. La libertad no es invadir a todo el mundo, agredir. Eso es lo que lastimosamente se entiende. ¿Y por qué vienen los problemas, María? Porque probablemente yo puedo ser un excelente profesional en mi área, puedo ser un excelente, no quiero mencionar la profesión, cualquiera que fuere, y de repente oficio, lo que fuera. Lastimosamente, no dedicamos un tiempo a investigar de qué manera podemos utilizar estas herramientas y estos elementos que están al alcance. Porque con hacer un clic en cualquier teléfono, computadora o laptop o tablet, podemos encontrar diferentes puntos de vista y correlacionar. Porque a veces lo que encontramos, a eso le aceptamos y a eso le creemos. Y eso significa pensamiento. Porque si no comprendemos, leemos poco, y lo poco que leemos nos es difícil comprender lo que es la comprensión lectora, entonces cualquier actitud, cualquier acción que conlleve como padre para poder orientar, guiar a nuestro hijo y criar bien, se va a trastocar, se va a distorsionar, porque no se entiende adecuadamente cuál es el rol y la tarea que debemos cumplir dentro del hogar. Y creo que es necesario, es menester, que ya no solamente utilicemos la mente para comprender y entender lo que sucede en algunos aspectos económicos o algunas situaciones netamente que conllevan
al crecimiento, sino también al aspecto del desarrollo, porque es otro problema. Se confunde crecimiento con desarrollo y son completamente diferentes. Nuestros hijos pueden crecer físicamente, pero el desarrollo, el entender las cosas, el comprender lo que vive, el tratar de asimilar lo bueno y lo malo, ese es desarrollo, de poder saber utilizar el tiempo adecuadamente, del saber de qué forma poder utilizar la tecnología, de qué forma no llegar a extremos en cualquier aspecto, hasta en la comida. Eso también conlleva al crecimiento, no solamente al crecimiento, sino también al desarrollo de la familia y al fortalecimiento de la personalidad. Entonces, por eso es importante insistir que cosas límites, porque tampoco los límites significa ser un dictador. Ojo, los límites conllevan a plantear algunos aspectos que fundamenten los espacios y los lugares que nos corresponden, ya sea dentro de ser hijo, o el rol de ser hijo, o la función de ser padre. Porque cada uno de nosotros tenemos que tener límites. No solamente los límites están en los hijos, también están en nosotros los padres, ¿no? De saber a qué hora vamos a llegar, en qué momento vamos a utilizar el tiempo, y una serie de ejemplos que pueden darse en cualquier tipo de acción en el contacto con los hijos. Porque al final de cuentas, lo que podemos decir, lo que podemos hablar, lo que podemos plantear es muy, muy bonito, muy agradable, pero lo que se queda, lo que marca, lo que perenniza o lo que sella en nuestros hijos, hoy tenemos el PNL, es un elemento que ahora los psicólogos también lo utilizan. Entonces, ¿de qué forma? A través del ejemplo, a través de la acción. No basta, no es suficiente lo que digamos, sino que debemos complementar con la acción. Gracias, doctor Luis Alfonso. Doctor Segundo, ya en los minutos finales, y seguramente quedan muchos puntos importantes sobre este tema del rol de los padres, más aún en la fecha que se viene. Pero bueno, el tiempo es así, creo haber tocado quizás los puntos más importantes del tema. Y uno último que no quiero que se me escape es la importancia del papel del padre en un hogar. En lo que me refiero es que ahora se habla mucho de la igualdad, tanto de hombre como mujer, pero acá yo quiero ser específica con el rol, el padre y la madre, porque no siempre la mujer lo puede hacer todo, así sea en las circunstancias que esté separada, ¿no?, del esposo, o por circunstancias que hayan, ¿no? Sino que muchas veces se nota que a veces se le resta la importancia al padre en el desarrollo de los niños desde su infancia, desde que nacen, porque así como de por sí Dios nos dio la bendición de ser madres, poderle amamantar a nuestro hijo, tenerlo cerca en nuestro seno, así también el padre tiene su papel importante también en el desarrollo de un hijo que va a ser preponderante, pienso yo, para su vida. Sí, es muy importante tocar este tema porque en nuestra sociedad ahora hay una completa persecución en los criterios de igualdad. Cuando las personas que estudian, ¿no?, cuando ven al objeto de estudio, el hombre, lo clasifica como seres con ciertas diferenciaciones, incluso para las actividades. Yo creo que al interior del hogar, ¿no?, donde una familia está bien constituida, se instauran roles, pero bien diferenciados. Me parece de que sí es un propósito social moderno el querer ver las cosas como una visión general, con completa igualdad, pero estamos viendo también que paralelo a la igualdad hay ambigüedad. O sea, y eso no es posible. Nosotros que somos los científicos de la conducta humana, tenemos que tenemos que orientar los roles. Si no, ¿por qué hoy en día tenemos tantos problemas, tenemos tantos conflictos? Por mis hijos no te metas, que los gobiernos quieren estructurar lo que los padres a veces niegan, o al revés. Entonces, nos compete a nosotros que vemos la naturaleza humana es bien diferenciada.
¿no? Nuestros roles no están unificados para determinadas actividades, para determinada posesión en la realidad social, de ninguna manera. Esto yo sé que ofrece a polémica, pero hoy que estamos cercanos a la celebración del Día del Padre, que quede claro de que a nosotros nos corresponde un rol, y si en nuestra familia se organiza con tranquilidad, ventilamos cualquier problema, yo creo que muy bien podemos sopesar lo que está fuera de nuestro hogar. La tradición, ¿no? Los principios clásicos de nuestros abuelos y que fueron transmitidos a nuestros padres, yo creo que tienen una fuerza preponderante para seguir teniendo una realidad social, una familia equilibrada y, si se quiere, un mundo y un país mucho más saludable. Yo creo que próximos a la celebración del Padre, extiendo mi saludo primero a Luis Alfonso, que nos ha acompañado esta tarde maravillosa, con esa sinceridad de poder tener una audiencia que nos sigue y poder ver la diferenciación de lo que es un rol paterno, y extender un saludo a todos los colegas que haciendo la ciencia psicológica también tienen ese gran rol de padres. Gracias, doctor Segundo. Doctor Luis Alfonso, para terminar con este interesante tema, en homenaje al padre que este domingo celebra su día, y que deberían también, como la madre solemos decir, deberían todos los días también ser un buen día, ¿no? Un buen día para el papá en comunión con sus hijos. ¿Podríamos complementar este punto, doctor? Me gustaría con su intervención. Sí, obviamente lo que Jenny estás invitando de repente a invitar un poco a la reflexión bajo el punto de vista de lo que conlleva el acercamiento entre lo que significa el padre, especialmente por estas condiciones y las características que nos están invitando a tratar o a hablar en esta oportunidad. Sin embargo, como bien lo dices, el ser papá o el ser mamá, esta responsabilidad es diaria, es hora a hora, día a día, minuto a minuto, y que efectivamente debemos ser conscientes de que es la responsabilidad y es la tarea más grande que puede tener el ser humano dentro de lo que significa la tarea dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Es muy difícil. Y si no somos conscientes de esa gran responsabilidad, no somos conscientes de lo difícil, complejo que es, lo vamos a tomar con mucha sutileza, lo vamos a asumir con bastante displicencia, y eso tampoco no es saludable, porque la responsabilidad conlleva también a aprender, a conocer, a enfocarse, a estudiar, a entender, comprender qué significan las características emocionales para poder caminar por un trayecto saludable. Y es eso lo que debemos hacer. Y yo te agradezco, Jenny, para que cada uno de nosotros, y especialmente al Colegio de Psicólogos que me da la oportunidad de compartir esta reflexión, para poder encontrar un espacio saludable y fundamentalmente de reflexión, de autoanálisis, de entendimiento de sí mismo, para poder mejorar y hacer las cosas con un cambio saludable, positivo, porque los cambios también se dan negativamente, y eso hay que entenderlo. Uno cambia para bien y cambia para mal, y lo ideal es cambiar para bien. Transformar lo negativo en positivo. Es difícil, es complejo, es cada vez más, pero la experiencia y el aprendizaje y el entender y las caídas y los fracasos y los éxitos deben ser un complemento para estar cada vez mejor. Y hay una frase que insisto mucho, el entender que somos complementariamente diferentes. Y también sucede en el rol de papá o de mamá. Gracias y un abrazo a cada uno de los padres que nos escuchan, y que seamos cada vez nosotros los padres responsables de la sociedad cada vez más saludable. Y los colegas que nos escuchan, que nos acompañan, gracias también por ese esfuerzo y esa dedicación que lo hacen día a día en beneficio de la sociedad y especialmente de sus pacientes. Gracias, Jenny, por esta ocasión. Gracias a usted, doctor. Y para terminar y finalizar, ¿padre de cuántos hijos es usted? Tengo 3 hijos, ya los 3 mayores, 2 profesionales y uno ya a punto en unos
en unos pocos tiempos también ya profesional, ¿no? Y eso de alguna otra manera facilita a entender, comprender y invitar a la reflexión a cada una de las personas que nos buscan para poder interactuar, comprender y saber de qué forma utilizar algunas estrategias, porque todos nos equivocamos. Quien le habla también es padre, me he equivocado, me equivocaré, y lo que se espera es que esas equivocaciones se corrijan, se modifiquen y asumamos una tarea diferente, porque no existe aquella persona que no se equivoca. La única persona que no se equivoca es aquella persona que no hace nada. Y el actuar y el querer hacer las cosas a veces con cierto dinamismo y buscando lo mejor para la familia y especialmente para los hijos, también nos equivocamos. Pero debemos ser conscientes de esos errores para modificarlos y buscar estrategias cada vez diferentes para encontrar la solución a los problemas, porque los problemas van a ser constantes, permanentes, van a ser pequeños, van a ser grandes, medianos, es parte de la vida. Lo importante es buscar la solución y es necesario interactuar con la familia para que también planteen solución. Me parece increíble, porque muchas veces, a veces mis hijos pequeños, cuando eran pequeños, les invitaba a que ellos den su opinión y a veces cosas que uno como padre no las ve y ellos sí lo ven. Y esto permite solucionar un problema de familia. Es increíble, pero es cierto. Gracias, doctor. ¿Y usted, doctor Segundo, es papá de cuántos hijos? A ver, sí, papá de 4 hijos y muy contento. 4, muy contento de que feliz de la vida, los 4 sanmarquinos. Y que algunos no lo pueden creer, pero los 4 sanmarquinos son excelentes profesionales. Y siempre nos quedamos, creo, nos queda la sensación de que estos temas nos queda incompleto. El tiempo siempre juega en contra. Quisiéramos tener un espacio mucho más largo porque hay tanto que conversar acerca de los roles, acerca de lo que significa la responsabilidad de las familias frente a estas nuevas generaciones. Y más porque nos acompaña esta linda profesión que es la psicología y que hoy extendemos un saludo a todos los colegas en ese maravilloso papel que es la paternidad. El Consejo Directivo Regional extiende vuestro saludo a todos los colegas que están próximos a celebrar el Día del Padre, ¿no? Y augura para que su trabajo, su aporte a la sociedad siempre esté dirigido de la mejor manera, porque aun cuando nos abatan estos momentos muy duros, donde hay una lucha por el poder, donde hay toda una situación muy caótica, yo creo que debemos tener la tranquilidad, debemos tener la tolerancia, para que nuestra sociedad se conduzca de la mejor manera. Sea cual fuera quienes tienen que dirigir esta sociedad, lo hagamos con la entereza, lo hagamos con la tranquilidad que un Perú lo necesita en este proceso de ser justo a todo nivel. Muchas gracias, doctor Segundo Chiroque, vocal de nuestro Consejo Directivo Regional, que estuvo con nosotros, también el doctor Luis Alfonso Vera Cruzado, psicoterapeuta. Las gracias para ustedes y que tengan un lindo día este domingo y que todos los días estén llenos de salud y bienestar y que el bienestar siempre surja en la familia, ¿no? Que es nuestra prioridad, siempre digo, en nuestras vidas, ¿no? Nuestra familia, que es nuestro soporte emocional, más aún en estos momentos. Y desde aquí, hacer extensivo el saludo para todos los padres, lo hemos hecho también a través de un video especial, y a todos los directivos del Consejo Regional de Lima y Callao, al doctor Manuel, al doctor Rafael Ballena, al doctor Rosenthal, desde aquí nuestro abrazo infinito, y a nuestro doctor David Villarreal, que no lo tenemos hoy de acá porque siempre él es muy hiperactivo, yo le digo así, porque él está en una y otra actividad, así que por eso no está con nosotros. Siempre desde aquí le pido a Dios que le dé mucha salud para que lo podamos tener siempre con nosotros. Un feliz Día del Padre para él
Y aprovecho Psicotema Perú para saludar a todos los papás en general y en especial a mi papá que está en Chiclayo, que sé que va a ver este programa y que me siento muy a gusto y muy orgullosa de él. Y para mi padre también abuelo, que está desde el cielo, con mucho cariño, y hago extensivo porque muchos quizás no tendrán a sus padres con ellos, pero desde aquí les invito a reflexionar y a recordarlos con mucho amor, como por ejemplo en mi caso, que es mi abuelo biológico, pero fue mi padre, y desde aquí eternamente agradecida con él. Y pienso que así vamos llevando la vida, mejor cada día. Bien, hasta el próximo miércoles, aquí en Psicotema Perú. Gracias. Gracias. Hasta luego, Luis Alfonso. Un abrazo a todos ustedes. Gracias.